Y a las 6 de la mañana, 38 minutos, hablamos de la salud y de los cuidados intensivos, de la millonaria deuda que tienen las EPS, el mismo gobierno con los prestadores de salud, que son al final los que prestan los servicios. Es una situación que poco a poco pues, los va asfixiando. Para hablar de este tema estamos con Juan Carlos Giraldo, es el director ejecutivo de la Asociación de Clínicas y Hospitales. Bienvenido, gracias por estar aquí en el Tablero Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en materia, quiero que vea esta noticia que se está conociendo en las últimas horas y tiene que ver con una carta que ha enviado en las últimas horas la Clínica de Occidente. La Clínica de Occidente está informando del cierre definitivo de las unidades de obstetricia y neonatos como IPS, precisamente por lo que vamos a hablar ahorita. Porque las EPS y los servicios que ellos han prestado, pues básicamente no se los están cancelando. Y eso es una situación que poco a poco está asfixiando a los prestadores de salud. Así que, como esta referencia y nos sirve para entender un poco de qué vamos a hablar, pues empecemos hablando del aumento de esas deudas, de lo que le está debiendo las EPS, el mismo gobierno, al sistema de salud y particularmente a las clínicas y hospitales. Muy bien, nosotros hacemos un estudio semestral de cartera desde hace más de 25 años. Y aquí se puede observar en este gráfico el crecimiento de los últimos 3 cortes, desde diciembre de 2023 pasando hasta diciembre de 2024. En este grupo de entidades que reportaron, que son 221 y 225 en los últimos 2 estudios de grandes instituciones hospitalarias, la cifra total de cartera se incrementa en 3.5 billones en un año. Un salto de 2.1 billones de diciembre a junio y finalmente 1.4 billones adicionales en este último periodo. Eso significa que este es un tema que no es nuevo, es un tema crónico, pero que se viene agudizando, que vienen creciendo las cifras y pues van llegando ya a unos niveles que no son millonarios, son billonarios, son cifras macroeconómicas de las cuales estamos hablando. ¿Por qué no están pagando? Este es un asunto, como lo decía, crónico, y hay muchas causas. Muchas de ellas no se entienden bien, porque los recursos los aportan los colombianos a través de los impuestos, a través de las cotizaciones, llegan, se mezclan al interior de las EPS y se debería movilizar. Infortunadamente, eso no se está dando de una manera adecuada. Hay casos positivos también, al final los podemos mirar, pero la mayoría tienen este comportamiento de morosidad, de envejecimiento de la cartera desde hace mucho tiempo. Las causas pueden pasar por la insuficiencia global de los recursos del sistema de salud, por exceso de demanda. Que está tan famoso el concepto de la UPC. Claro, la UPC es uno de los conceptos. Nosotros creemos que más arriba de la UPC está toda la bolsa global de recursos que tenemos en el sistema que se está quedando insuficiente para dar la sostenibilidad global del sistema. Bueno, hablemos de los deudores. ¿Quiénes son los que están debiendo estos 20,3 billones de pesos? Que es una cifra impresionante. Imagínense, el gobierno está pensando en una reforma tributaria para conseguir 12. Y estos ya van 20,3. Es un poco para que ustedes entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Principales deudores. Estamos hablando de que 6 EPS deben el 46% de la deuda total. Hay que decir algo previamente. No son solo las EPS las que adeudan, pero sí son las principales. En este estudio, cerca del 76% de la deuda es por EPS, tanto del contributivo como del subsidiado. Pero también está la categoría Estado, cerca de un 9%, donde están entidades territoriales, donde está la propia ADRES. Y hay otras series de categorías de otros compradores de servicios que adeudan. Pero si nos enfocamos en lo principal, son las EPS, tanto en contributivo como en subsidiado. Aquí ustedes, los televidentes, pueden observar los números. Cuando uno ve las del contributivo son cerca de 10 billones, 9.9. Las del subsidiado 5.4 billones. Pero acá están los números más grandes. Y se destaca, en primer lugar, una entidad que ya por sí sola tiene una deuda de 5 billones de pesos para este grupo de entidades que reportaron. Es decir, solamente la nueva EPS está debiendo prácticamente el 25% del total de los recursos. Correcto, y cuando usted mira la cifra de las EPS, pues la nueva EPS sola es un tercio de esa deuda, los 15, un poco más de 15 billones de pesos, a ella va con 5 billones.
Sí, las intervenciones han funcionado porque vemos que además las principales deudoras todas están en este momento intervenidas por el gobierno. Uno pensaría, bueno, evidentemente están intervenidas precisamente por esto, porque están colgados en los pagos y porque no están cumpliendo con los términos de referencia. Ese es un punto interesante de la historia. No es que las intervengan y se dañen, es que están funcionando mal y por eso las tienen que intervenir. Claro. Y se espera que con la intervención salgan a flote, mejoren. Hay datos adicionales en este estudio que tienen que ver con la morosidad, que le dan a usted otro lente para observar. Nueva EPS viene empeorando la morosidad. No solamente es grave los 5 billones, sino que es grave que incrementa la morosidad, es decir, la antigüedad de la cartera va empeorando en 5,5 puntos en el último estudio, en el último corte, pero en 15 puntos en todo el periodo de intervención. A diferencia de eso, hay otras entidades que nos llaman la atención. Un Famisanar, por ejemplo, en este último periodo, en este último corte, disminuyó su morosidad en 5 puntos, cerca de 5 puntos. Eso ha venido pagando un poco. Y un Sanitas se estabiliza. Esos son signos interesantes de este estudio para observar. Ojalá esas sean tendencias, las de estas últimas dos, que se mantengan. Pero sí nos preocupa mucho esta porque se observa que se sigue deteriorando y ya va llegando con un volumen tan grande a crear muchos impactos negativos como el que usted mostraba ahora a la entrada en las operaciones de las clínicas y hospitales de la vida real. Pues hagamos un clic aquí, si le parece, en la nueva EPS. Y básicamente aquí estamos viendo que es una EPS que atiende 11,6 millones de afiliados, de la más grande sin duda del país, pero además vemos que en el último corte, en los últimos 6 meses, pues hombre, sigue aumentando la deuda, 808 mil millones de pesos, ya estando inclusive intervenida por el gobierno. Sí, vuelvo y repito, venía teniendo problemas desde mucho tiempo atrás y unas morosidades que estaban en unos niveles altos, alrededor del 43%. Pero en este último año, que coincide con el año de intervención, ya va llegando a esta cifra. Es decir, no solamente no se estabiliza, sino que empeora. Crece el volumen porque, claro, esta es una entidad y esa es una reflexión para lo que puede venir en el sistema de salud. Este tamaño poblacional que tiene esta EPS, yo creo que exige que tenga no solo sanidad financiera, sino una expansión correlativa de la red que le presta los servicios a ella. Eso no se está dando, tiene muchas dificultades, pero aquí la cifra del estudio pues coincide mucho con la realidad que ustedes están observando en todo el país. Piensa uno como ciudadano, ¿no se supone que al intervenir el gobierno esto se debería mejorar, debería empezar a mejorarse un poco? Hay un problema en el diseño de las intervenciones. En el mejor de los casos, las intervenciones logran sostener una entidad o de pronto sacar algunos componentes de ella a flote. Pero en un problema tan grande y en un volumen como el que tiene esta entidad, se necesitan recursos adicionales. Es decir, hay que repensar las intervenciones para que lleguen con recursos frescos que le permita a cada una de estas entidades hacer como una especie de salvataje financiero para que puedan mejorar. Si las dejan con el estado deficitario en que venían y las siguen dejando en el sistema de salud funcionando con las mismas condiciones, sí, ellas al final lo que hacen es, digámoslo para que la gente lo entienda, recostarse en sus proveedores o en sus prestadores de servicios de salud y transferir su crisis o tratar de buscar el equilibrio a expensas de esos grupos. Eso es trabajar fiado, dirían los tenderos. Ese es un muy buen punto. En este momento se está trabajando el fiado en el sector salud. En el sector salud. Y hay un dato no menor y relevante también tiene que ver con la nueva EPS, y es que hace un año, o más de un año, no reporta información a la Superintendencia de Salud, que es un tema que evidentemente también preocupa frente a cómo se está llevando de manera administrativa esa EPS. Bueno, quiero hacerle una pregunta y es, ¿qué pasa con las EPS liquidadas? Y quiero hacerle esa pregunta porque el presidente Gustavo Petro decía, bueno, si no son capaces de cumplir con la deuda, pues que se liquiden, como la solución digamos, de lo que puede venir con el sistema de salud. ¿Qué pasa cuando una EPS se liquida? Esta es una fotografía que nos genera a nosotros mucho temor, porque no es una ficción, es una historia. Esto ya ha venido sucediendo. Aquí hay nombres de entidades que salieron del sistema recientemente y se fueron con esas deudas. No se las pagaron a los hospitales y a las clínicas y a los prestadores. Cuando nosotros sí atendimos a la gente, le dimos
las atenciones, las cirugías, las intervenciones completas, le dimos los medicamentos, pagamos los salarios del talento humano en salud para atenderlas, O sea, y de les un momento fiaron. a otro se fueron y esas platas quedaron allí. Eso es una gran defraudación hacia el sector prestador de servicios de salud. O La sea, historia de las liquidaciones nunca termina bien. Aquí en este estudio estamos mostrando que tanto en contributivo como en subsidiado, las EPS que se liquidaron recientemente quedaron adeudando a ese grupo, solo a ese grupo, 2.3 billones de pesos. ¿Y esa plática, quién como responde? dicen, se perdió, Nada, o eso qué? se va a una serie de litigios, nosotros nos hacemos parte en los procesos, pero eso se demora. Por decirlo muy claro, yo reclamo 100, me reconocen 20 y me pagan 5. Esa es la historia de todas las liquidaciones. Solamente una pagó relativamente lo que era, que fue Caprecom, porque tenía respaldo atrás del gobierno nacional, en un par de gobiernos atrás. Estas se fueron así. Entonces, si dicen que el paso siguiente es una liquidación, tienen previamente como gobierno que entender que el daño no está a las EPS transfieren un daño a los prestadores, al talento humano en salud, a los hospitales y a las clínicas. Eso hay que evitarlo, hay que tener una especie de fondo de garantía que provisione una serie de recursos para poder pagar todo lo que efectivamente se pagó. O si no, esto sí genera, si hay una liquidación masiva, el día después hay una liquidación masiva, la quiebra no es en la EPS, se transfiere inmediatamente a todo el sector O sea, prestador y al prácticamente talento humano. No habría quién preste servicios de salud en No, Colombia. porque con este volumen, esto fue casi que a cuentagotas, una por una. Pero si se llegara a dar el escenario de 4 o 5 de estas que vimos muy endeudadas ahora, que fracasan y se liquidan, inmediatamente esa deuda billonaria queda viva, pero en el sector prestador. No, pues es un escenario evidentemente preocupante. Pues doctor Juan Carlos Giraldo, le agradecemos estos minutos. Ya planteaba usted la necesidad de inyectar, ¿no?, recursos al sistema, como plantear una solución frente a esto que está ocurriendo, ¿no? Yo solo diría al final, le venimos diciendo al gobierno nacional, en muchas comunicaciones y durante mucho tiempo, y a la actual administración, se necesita un plan extraordinario de liquidez, que mejore el giro directo, que libere reservas técnicas, que cree más créditos Findeter, que cree ese fondo de garantías, que movilice otros recursos de los impuestos que ya se están generando, que haga que las EPS intervenidas den ejemplo, contraten bien, paguen oportunamente, que la facturación electrónica funcione. Todo eso está escrito en documentos que le enviamos al gobierno nacional y que esperamos la respuesta inmediata, que cambie la prelación en los pagos, que le paguen primero a las entidades que no están integradas en los conglomerados dueños de las EPS. Y con el tema muy específico de nueva EPS, que es el gran dolor de cabeza hoy, tiene que haber una capitalización inmediata. Sabemos que el gobierno está trabajando en ese tema con los otros dueños, que son las cajas de compensación, y esperamos que eso pueda suceder para sacar a flote esto y poder pensar en el escenario de la reforma y la evolución al siguiente sistema. Es que eso es básicamente cuando usted compra fiado y no paga, ¿no? Entonces, evidentemente se termina quebrando la tienda. Profesor, doctor Juan Carlos Giraldo, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Muchas gracias.